Juan Franco estuvo dialogando con Francisco Prola, que es el jefe del taller de Colegio Industrial de Venado Tuerto. Tiene que ver con el desfinanciamiento que comenzaron a padecer las escuelas técnicas de la República Argentina por una decisión de recortes presupuestarios importantísimos que hizo el gobierno nacional para este tipo de establecimientos educativos. Compartimos la charla. No está en riesgo el financiamiento, no va a haber financiamiento. Con la ley de presupuesto que envió el presidente al Congreso, se deja de financiar la educación técnico-profesional y el sistema científico-tecnológico argentino. En base a la potestad que le dieron con la ley bases de la emergencia, él deja de cumplir para el 2025 con el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional y el artículo 5, 6 y 7 del financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación y el 52 de la ley 26.058, que es la educación técnico-profesional, que es la que nos toca más de cerca. Sí. Esta ley de educación técnico-profesional, sancionada en su momento, preveía que tenía que estar destinada a la educación técnica el 0,2% del PBI, así como el 6% del PBI a educación. Y la ley que fue sancionada respecto del sistema científico-tecnológico argentino, que fue una política de Estado, porque ahí todos los partidos votaron a favor, preveía que para el 2032 el 1% del PBI se iba a destinar a ciencia, innovación y tecnología, el año que viene tenía que ser el 0,45, bueno, eso tampoco se va a tener en cuenta, o sea que sigue ajustando sobre la base del desarrollo, tanto educativo como científico-tecnológico del país. Bueno, obviamente que las escuelas técnicas ya lo vivimos. En el año 90, con la llegada de la Ley Federal de Educación, en algunas provincias incluso las escuelas técnicas desaparecieron. Arrasaron con los talleres y crearon salas de computación, por ejemplo. En Santa Fe se hizo un trabajo muy duro, muy difícil, se hizo una batalla muy difícil y se logró sostener la educación técnica a través de lo que fue el polimodal con sus módulos, ¿no? En ese momento, bueno, se cursaba hasta quinto año, en quinto año tenías el título de secundario completo, como cualquier escuela orientada, sí. Y si hacías uno más, tenías el de técnico. Bueno, fue toda una batalla, fue lo peor que le pudo pasar a la educación técnica en su momento, ¿no? Con mucho esfuerzo del personal. Sí, muchísimo esfuerzo porque hubo docentes que se tuvieron que reubicar incluso en espacios para los cuales no habían estudiado, tuvieron que volver a estudiar nuevas asignaturas. Esto pasó ya en la década del 90, esto ya lo vivimos. Y claro, iba de la mano con el modelo que se pensaba en ese momento, que era un país desindustrializado, ¿no? Sí, sí. Recordemos lo que pasó con la apertura de importaciones, miles y miles de pymes cerraron, con lo cual, si no tengo industria, ¿para qué quiero técnicos? ¿Para qué quiero ingenieros? Y sucedió todo esto que ya sabemos. Estamos volviendo a lo mismo. Estamos volviendo a desfinanciar la educación técnica, estamos volviendo a desfinanciar las universidades. Si pretenden ser una potencia mundial, una potencia económica, como dice el presidente, en 30 años, el camino no es desfinanciando la educación y el desarrollo del científico-tecnológico. Todo lo contrario, cualquier país industrializado, desarrollado que nosotros miremos y queramos ser o queramos imitar o nos querramos parecer, vamos a ver que hizo todo lo contrario, apostó fuertemente a la educación, al desarrollo científico-tecnológico, al desarrollo local, arancelando las importaciones para que se puedan desarrollar la industria local, etcétera, ¿no? Cualquiera de esos países. Pero además, si queremos salir del momento en el que estamos, hay que generar empleo. Y el principal creador de empleo en el país es la pyme. Y si yo abro las importaciones, mato a la pyme. O sea, hay una clara contradicción con lo que se dice que se quiere hacer con lo que efectivamente se está haciendo. Y esto lo vamos a ver, nos va a tocar de cerca ya el año que viene si se corta el financiamiento educativo para las escuelas técnicas, que esto venía todo a través del INET. Sí. El Instituto Nacional de Educación Técnica, que bajaba ese presupuesto a través de planes de mejora, capacitaciones, aulas, equipamiento. Particularmente a las escuelas técnicas nos llegaba todos los años un dinero que viene por Plan 39, se denomina, que según la matrícula que uno tiene, mandan un dinero para herramientas, insumos y alguna pequeña obra. ¿Qué se hacía con eso? Y bueno, se compraban las herramientas para que los chicos trabajen, los insumos para que los chicos hagan los trabajos prácticos. Eso el año que viene no va a estar, claramente. No va a estar. ¿Y con qué cómo vamos a equipar a los chicos para que hagan sus trabajos? Bueno, tiene toda esta pregunta, porque aparte del contexto económico que se avisora tampoco es bueno.
Digo, un alumno en la escuela para hacer un primer año de materiales para pasar por sus 3 rotaciones que tienen carpintería, metalmecánica y electricidad. Y estamos hablando de más o menos 25.000 pesos, ¿no? Por alumno en primer año, en segundo tenés otro tanto, bueno, ciclos superiores también tienen sus trabajos prácticos. Esto no va a estar. Pero lo más preocupante es que todo lo que se rompe con estas cuestiones de financiar, todo lo que se detiene, sobre todo el sistema científico-tecnológico argentino, después lleva mucho tiempo volver a recuperarse. Y de vuelta, ya lo vivimos hace 30 años, tampoco estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Así que bueno, preocupado en ese sentido y bueno, todo creo que nació hice una publicación en El Muro, ¿no? Hablando de que la dirigencia de la CRISEC en su cena anual apostaba, decía, ¿no? Que había que este modelo era el que había que seguir, que necesitábamos un cambio y ellos abonan que la productividad depende de puertas adentro de las empresas y la competitividad depende de los factores externos, de las políticas que toman los gobiernos, y hablaban de quitas de impuestos y flexibilidad laboral. Bueno, podríamos hablar también de subsidio energético, por ejemplo, ¿no? En países desarrollados la industria está subsidiada energéticamente, pues no lo mencionaron. Pero lo que se olvida, a lo mejor lo que no tienen en cuenta es que el factor común que tiene tanto la productividad como la competitividad es el recurso humano. El recurso humano que hace posible eso. ¿Y cuáles son los recursos humanos que hacen posible eso en la industria? Y en gran parte son los ingenieros que salen formados en universidades públicas, en su mayoría, porque cuando agarramos la tasa de egresados o agarramos la masa de ingenieros que hay en el país, lo que viene de universidad privada es muy poquito, el porcentaje, ¿no? Y de técnicos profesionales, que también salen en su gran mayoría de escuelas técnicas. Entonces, ¿cómo pretendemos o cómo creemos que vamos a tener una industria más competitiva, más productiva, si no tenemos los recursos humanos formados para eso? Y hay que poder observar un poco, que el árbol nos tiene que tapar el bosque, tenemos que ver, che, ¿qué necesitamos para lograr esto? Bueno, el recurso humano, es muy importante apostar al recurso humano, a la formación, al desarrollo. El desarrollo científico-tecnológico, muchas empresas usan o utilizan desarrollo científico-tecnológico hecho entre el sector público y el privado, donde el CONICET fue parte, ¿no? Bueno, creo que hay que tener una mirada más global del tema y no olvidarse de eso. No solamente son bajas de impuestos, flexibilización laboral, sueldos más bajos, jornadas más largas, como es lo que aparentemente se pretende, sino que también primero hay que asegurar los derechos de los trabajadores también y garantizar el desarrollo de los recursos humanos necesarios para industrializar el país. Ojo, si queremos un país industrializado, a lo mejor lo que se busca es otra cosa. Sí, seguro que vamos a estar peor. El panorama que avisora si este presupuesto sale con este artículo es desolador para el sistema educativo y para hoy se habla que los chicos tienen que estar incentivados, tienen que estar, hay que crear, hay que ponerlos a la vanguardia de lo que es el conocimiento. Es inversión. ¿Cómo puede ser que hoy no tenga cada chico de secundario su notebook? Porque hablan, no, la IA hay que implementar la IA. Bueno, dame las notebooks. No se puede trabajar en programación, que es otra de las ramas que van a tener una fuerte demanda. Ya están teniendo fuerte demanda, pero aparte ya está estudiado que van a faltar programadores en el mundo. ¿Cómo vamos a estudiar programación? ¿Cómo vamos a estudiar los últimos que haya en desarrollo si no tenemos una notebook con cada pibe y un sistema de internet que funcione adecuadamente? Por ejemplo, ¿no? Por otro lado, cuando uno escucha a los políticos, y sobre todo en campaña, dicen que la educación es la solución a la mayoría de los problemas. No sé si a todos, pero a muchos de los problemas. La educación es importante, los docentes van a ser reconocidos, la educación. Y después cuando hay que votar, apoyan estas cuestiones. Ajustan sobre los docentes. El otro día nos han hecho un ajuste con nuestro sistema provisional en la provincia. Sin embargo, en campaña decían que los docentes iban a estar mejor, ¿no? Nos han puesto un presentismo encubierto. Nos han sacado el FONIT, nos han sacado el ítem de conectividad, avisora que va a haber menos financiamiento para las escuelas, para el sistema educativo en general, y después dicen que la educación es lo más importante. A veces hay que ver si el relato de algunos políticos tiene una relación con los hechos, ¿no? Yo no sé si hay alguna manifestación va a hacer que esto se replantee, porque creo que el presidente no escucha ni hace, es totalmente ajeno a cualquier tipo de reclamo. Cuando decide que eso es así, no importa lo que digan, la gente dice que la gente lo votó para eso, y parece que no le importa que después la gente pueda llegar a manifestarse. Yo tengo mucha confianza en el pueblo.
Digo, el pueblo salió ya una vez a manifestarse por la educación pública. Y ahora cuando vete, como dijo que va a vetar esta ley de financiamiento universitario para lo que queda del año, más este presupuesto que envió, que si no te tocaba la ley, ponele que la ley de financiamiento universitario no te tocaba porque no estabas en la universidad, con esta idea de presupuesto llega a todos los rincones del sistema educativo, creo que va a ser más grande la movilización. Porque aparte creo que se van a sumar los jubilados, que fueron también, ¿no?, golpeados, gaseados hace unos días. Se van a empezar a sumar sectores porque creo que se van a empezar a dar cuenta de que no es el otro al que le va a tocar, el otro el planero, el otro el vago, el otro el que hace el curro. Digo, nos están tocando a todos en este sentido.